Cuando hablamos de TDAH no se trata de un trastorno de dificultad para poder entender qué es lo que uno tiene que hacer. La persona muchas veces ya lo sabe, pero tiene dificultades para poder ejecutarlo, para poder implementarlo, para poder realizar la conducta que se propone realizar orientada hacia un objetivo lejano en el tiempo. Y cuando lo entendemos de esta manera y entendemos el rol que tienen las funciones ejecutivas en esta dificultad, podemos entender que en realidad decirle a una persona lo que tiene que hacer es equivalente, por ejemplo, a decirle a una persona con un trastorno depresivo que se alegre o que se sienta mejor. Estas características, como responden a cuestiones ejecutivas y no cuestiones de comprensión o psicológicas o de entender, no van a modificarse solamente con decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer. Bueno, en este video vamos a estar hablando sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque es un trastorno que podemos encontrar muchísimas veces en la clínica. Muchas personas pueden manifestar los síntomas del TDAH y no saber, por ejemplo, no haber sido diagnosticados de chicos, así que no cuenta con un diagnóstico, por lo tanto uno puede no conocer por qué está experimentando estos síntomas o ni siquiera reconocer que esto es TDAH, y es importante que como profesionales, bueno, podamos reconocerlo, podamos entenderlo, podamos diferenciarlo de otros motivos de procrastinación que pueden estar relacionados con otras causas que no tengan que ver con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Así que en este video vamos a estar hablando sobre estos síntomas para poder primero entender un poco más de qué se trata el TDAH. Y es importante que sepan también que dentro de 2 semanas vamos a estar comenzando nuestra formación en TDAH junto con unos colegas, en donde vamos a ver todo sobre la evaluación, la comprensión de estos síntomas y sobre todo el tratamiento. Bueno, para empezar, cuando hablamos de una visión moderna y actualizada, contemporánea del TDAH, es importante destacar que estamos hablando de un trastorno de neurodesarrollo. De hecho, así aparece también en el DSM, ¿sí? Como un trastorno de neurodesarrollo. Estamos hablando de alteraciones en la capacidad de autorregulación que afectan la capacidad que tiene la persona para poder autorregularse, tratándose de un retraso crónico y persistente en la adquisición de diferentes funciones ejecutivas que ayudan con la capacidad de autorregulación. Vamos a ver de qué se trata esto. Estamos hablando de una visión funcional para hacer una diferencia en lo que es la visión sintomática, que es la visión que podemos encontrar en el DSM, donde encontramos varios síntomas que en realidad son un poco el resultado de lo que hoy en día sabemos que está pasando y está experimentando una persona con TDAH. Si vemos los síntomas que experimenta una persona con TDAH, vamos a encontrar síntomas principalmente de, por un lado, inatención y por otro lado, síntomas relacionados con la impulsividad y la hiperactividad. Estos son como los grandes clusters en donde se pueden encontrar diferentes manifestaciones y diferentes problemas o síntomas. Y sobre todo en el adulto lo que encontramos es el resultado de dificultades en estos diferentes aspectos de impulsividad o de capacidad de poder dirigir la atención. Entonces el TDAH refleja una diferencia cuantitativa más que cualitativamente diferente con otras personas. En otros trastornos, los síntomas experimentados pueden responder a cuestiones cualitativamente diferentes a lo que sería otro funcionamiento en otras personas. En cambio, en TDAH podemos imaginar un continuo en donde hay diferentes niveles de desarrollo en las funciones de autorregulación de la propia conducta, y el TDAH se encuentra en el extremo más desordenado de este continuo. Entonces, por definición, al comprenderlo de manera dimensional, las personas con TDAH van a experimentar mayor gravedad y mayor intensidad en su sintomatología, que va a interferir de manera más crónica en su vida que comparado con otras personas que pueden experimentar experiencias similares al TDAH, pero de manera fluctuante y de manera circunscripta a alguna situación particular. Entonces, un marco que surgió en el último tiempo para poder entender estas diferencias en las dificultades tiene que ver con el constructo de funciones ejecutivas. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, estamos hablando de funciones que nos ayudan justamente para poder autorregularnos y para poder sobre todo dirigir nuestras conductas hacia metas o objetivos valiosos, aunque no sean inmediatamente reforzantes o placenteros. Esta definición engloba casi todas las dificultades que van a experimentar las personas con TDAH. Cuando hay dificultades en el desarrollo de estas funciones ejecutivas, algunas funciones de orden superior, como es por ejemplo la organización del tiempo, la gestión del tiempo, la organización de mi espacio físico, la planificación a largo plazo, los cambios emocionales para poder dirigir mi comportamiento hacia lo que yo quiero que se dirija, todo esto se va a ver afectado y estas son las principales dificultades que van a experimentar las personas con trastorno por déficit de atención. Entonces, vamos a hablar un poquito más para entender de manera más concreta de qué hablamos cuando hablamos de funciones ejecutivas. Todas las personas tenemos funciones ejecutivas, es decir, que no se habla de tener o no tener funciones ejecutivas, sino que las mismas se van desarrollando y algunas funciones ejecutivas se apoyan en el desarrollo de las funciones anteriores para seguir desarrollándose. En primer lugar, una de las principales funciones ejecutivas que se desarrolla y que suele ser una de las principales áreas donde se nota el retraso con el desarrollo de estas funciones ejecutivas es la capacidad de inhibir la conducta. Cuando hablamos de estas funciones estamos hablando de la capacidad de poder tomarse una pausa antes de responder a algún estímulo de mi ambiente. Por ejemplo,
Cuando de repente escucho un ruido en mi ventana y tengo el impulso de poder mirar hacia el costado y poder ver qué es lo que está pasando, el desarrollo de la función ejecutiva de poder inhibir el impulso de acción me permite tomar una pausa antes de responder automáticamente a lo que sea que esté pasando en mi entorno. Por lo general encontramos una dificultad en el desarrollo de esta pausa. Esto es muy notorio, sobre todo en menores. Los niños con TDAH tienen mayor dificultad para poder tomar una pausa antes de responder al impulso, por lo tanto lo primero que se notan son dificultades en regular la atención. La persona va girando su atención en torno a los diferentes distractores o diferentes estímulos que aparecen en el entorno y tienen mayor dificultad comparado con otras personas para no responder automáticamente a lo que sea que esté pasando en mi entorno. Y me refiero tanto a estímulos externos como también sensaciones internas. Por lo general hay más dificultad para poder resistir el impulso de actuar con lo que sea que estoy sentando en este momento. En este caso, cuando hablamos de impulsos internos, estamos hablando de la dificultad para poder tomarse una pausa antes de actuar según lo que yo me siento impulsado a hacer. Por ejemplo, tengo ganas de moverme o de pararme o de decir algo y lo hago inmediatamente sin que primero me dé una pausa. La capacidad de tomarse una pausa antes de responder a los estímulos es fundamental porque nos brinda la opción de poder realizar otros procesos como por ejemplo la reflexión o la proflexión, que es poder notar la secuencia de eventos que están pasando hoy en día que me están llevando a reaccionar, poder también anticiparme a las posibles consecuencias de lo que yo voy a hacer. Y sin esta pausa es muy difícil, no voy a poder aplicar estos procesos de reflexión y proflexión. Entonces lo que encontramos muchas veces es que uno puede tener diálogos con la persona que experimenta TDAH y en estos diálogos la persona entiende lo que uno le dice, entiende por ejemplo cuáles son las normas sociales o qué es lo que se espera de uno mismo, qué es lo que tendría que hacer o no tendría que hacer, pero después en el momento de acción, en el momento de aplicar los diferentes conceptos que yo quiero que la persona haga, tienen dificultades justamente para poder ejecutarlos, porque tienen dificultades para inhibir el impulso de acción que aparece. Entonces, esto es una situación que vamos a encontrar un montón. Una persona de repente le puede decir a una persona con TDAH todo lo que tiene que hacer y la otra persona en realidad se siente peor de esta manera porque ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando hablamos de TDAH no se trata de un trastorno de dificultad para poder entender qué es lo que uno tiene que hacer. La persona muchas veces ya lo sabe, pero tiene dificultades para poder ejecutarlo, para poder implementarlo, para poder realizar la conducta que se propone realizar orientada hacia un objetivo lejano en el tiempo. Y cuando lo entendemos de esta manera y entendemos el rol que tienen las funciones ejecutivas en esta dificultad, podemos entender que en realidad decirle a una persona lo que tiene que hacer es equivalente, por ejemplo, a decirle a una persona con un trastorno depresivo que se alegre o que se sienta mejor. Estas características, como responden a cuestiones ejecutivas y no cuestiones de comprensión o psicológicas o de entender, no van a modificarse solamente con decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer. Y de hecho lo que ocurre es un poco lo contrario. Las personas con TDAH, si no se diagnostican y no reciben una correcta psicoeducación sobre qué es lo que está pasando, pueden empezar a adoptar explicaciones psicológicas sobre cuestiones que en realidad no son psicológicas. Entonces pueden empezar a pensar, por ahí no me importa tanto como mis compañeros, por ahí es verdad como me dicen, solamente no estoy prestando atención porque no quiero, o no me interesa, o no los escucho. Y puede parecer como si esto estuviera dentro del orden de lo motivacional o lo evolutivo, como si ellos pudieran controlarlo, cuando en realidad la experiencia interna que sienten es, aunque yo realmente me esfuerce por hacer esto, de repente por momentos no puedo controlarlo, de repente hago algo impulsivo y más tarde me acuerdo que me acaban de decir que deje de hacer esta conducta que estaba haciendo o que tenía que hacer tal otra cosa. Notamos acá cómo el rol de las funciones ejecutivas está completamente entrelazado con las experiencias diarias. Una persona puede tener que pagar algunas cuentas o algunos impuestos y puede querer hacerlo, pero pueden pasar un montón de cosas. Puede tener dificultades para inhibir las distracciones que van apareciendo a su alrededor, por lo tanto va cambiando de foco atencional. Y también otras funciones ejecutivas que también vienen para ayudar en esta conducta de autorregulación se encuentran alteradas. Por ejemplo, la memoria de trabajo verbal, que es básicamente como si fuera esta vocecita interna que nos puede recordar un poco cuál es la tarea que tenemos que hacer o qué es lo que nos estamos proponiendo hacer, puede encontrarse ausente o muy debilitada y no ejercer el control suficiente para ayudarme a regular mi propia conducta. Entonces, el problema no es solamente responder ante un estímulo externo y, por ejemplo, distraerme, sino que también se encuentra alterada la capacidad de poder redirigir mi conducta hacia la conducta previa que yo tenía que hacer. Porque de repente esta función ejecutiva de memoria de trabajo verbal se encuentra alterada. Entonces tengo más dificultades para hacerle caso a esta voz que me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Que esta voz sería yo mismo en realidad, ¿no? Que me estoy recordando cuál es mi tarea o qué es lo que me estoy proponiendo hacer en este momento. Esto nos lleva también a lo que son las dificultades con la regulación emocional. La regulación emocional no va a aparecer en ningún diagnóstico, pero en realidad es algo que se observa que muchísimas veces y casi siempre va a estar presente en personas con TDAH, porque de vuelta responde a lo mismo, a las dificultades ejecutivas para poder regular mi propia experiencia. Las personas con TDAH muchas veces van a experimentar
no diferentes estresores que otras personas, es decir, no es que tienen un estresor específico para personas con TDAH, sino que pueden responder al estrés cotidiano como otras personas, pero van a notar más dificultades para inhibir el impulso emocional de reaccionar a lo que sea que están sintiendo en ese momento, ante lo que sea que haya generado una respuesta emocional, y van a tener más dificultades para poder focalizarse, para dirigir su atención, para focalizarse en otro estímulo. Entonces muchas veces los propios síntomas del TDAH van a hacer que la experiencia emocional se intensifique, y esto a su vez va a dificultar más el control de los síntomas del TDAH. Entonces se encuentra esta experiencia en donde se retroalimentan los síntomas, las características emocionales con las dificultades primarias propias de las funciones ejecutivas. Esto se nota muchísimo, en dificultades emocionales, en relaciones de pareja, a la hora de, por ejemplo, decir o hacer algo de manera impulsiva que puede ser hiriente para la otra persona, dificultades sobre todo también para la automotivación, porque regulación emocional no es solamente cambiar emociones displacenteras, sino también la capacidad de poder autogestionar y autogenerar motivación, o emociones placenteras o emociones acordes a lo que me estoy proponiendo. Entonces, por ejemplo, encontramos que a veces uno tiene que hacer una tarea que no quiere hacer, digamos, por ejemplo, estudiar para algo que es dentro de 5 días, y yo sé que tendría que estar estudiando, pero algunas personas pueden tener la capacidad de autogestionar mi estado emocional para poder estudiar aunque no tenga ganas, y esta capacidad se ve afectada en personas con TDAH. Entonces, cuando escuchen estrategias más neurotípicas para poder cambiar el propio estado emocional, muchas veces van a tener dificultades para aplicar estas estrategias. Y estas son solamente algunas de las funciones ejecutivas que se encuentran afectadas. Algo muy importante es que estas funciones ejecutivas también van a afectar el propio trabajo en terapia, van a afectar las tareas, por ejemplo, que uno como terapeuta puede mandar a hacer fuera de sesión, van a experimentar las mismas dificultades que otras tareas que el paciente se propone realizar en su vida, entendiendo que en realidad las funciones ejecutivas son las mismas. Entonces va a tener dificultades para poder implementar varias de estas herramientas que podamos brindar para trabajar en terapia. Por eso es importante poder comprender qué es lo que está pasando con el TDAH para poder brindar un tratamiento acorde a lo que está ocurriendo. Lo que buscamos es brindar intervenciones que puedan servir para el punto de intervención, es decir, que puedan ser útiles para el momento en donde la persona está teniendo esta dificultad de implementación, en donde no está pudiendo hacer lo que se está proponiendo hacer, es decir, intervenciones fuera del contexto solamente del consultorio, porque de vuelta no se trata de un problema de comprensión, y por otro lado poder entender cuál es el rol de las cogniciones. Cuando hablamos del rol de los pensamientos, las imágenes o las cogniciones en personas con TDAH, es importante entender que no tienen un rol causal en la sintomatología. Sí, muchas veces se experimentan creencias o se desarrollan pensamientos o creencias que pueden aumentar la sintomatología y aumentar la sensación de indefensión y dificultad del uso de estrategias adaptativas para lidiar con los síntomas. Y muchas veces estos pensamientos o estas creencias son el resultado de vivir con TDAH y no la causa. Es decir, cuando una persona experimenta dificultades para regular su propio estado anímico durante toda su vida y encuentra que esto repercute muchas veces en dificultades académicas, en dificultades laborales, en dificultades incluso de cuidar de su propia salud, la persona puede desarrollar una creencia de baja autoeficacia, en donde la persona sabe que no puede confiar en sí mismo para conseguir o para lograr lo que quiere. Y si bien estas creencias pueden estar basadas en experiencias reales que han vivido durante su infancia, durante su adultez, estas creencias a su vez pueden amplificar la sintomatología y dificultar el adoptar nuevas estrategias o nuevas maneras de poder intervenir en la vida adulta para poder complementar el rol de estas dificultades ejecutivas. Entonces, por eso es que es importante poder notar y poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de TDAH. Y es importante justamente poder formarnos y poder comprender de qué se trata el TDAH, cuáles son sus características y por qué pasa lo que pasa para poder brindar un tratamiento efectivo. Vamos a estar viendo esto en el curso que vamos a estar lanzando dentro de 2 semanas con colegas para poder ver justamente la evaluación, el diagnóstico, el funcionamiento y el tratamiento en personas con TDAH. Además, vamos a estar viendo también cuál es el rol de la comorbilidad, porque hasta el 80% de las personas con TDAH también presentan trastornos emocionales o trastornos de ansiedad comórbidos con el TDAH, que muchas veces suelen ser, como decíamos, el resultado de experiencias vitales de estar viviendo con TDAH y no contar con las estrategias para poder hacer frente a estos síntomas. Así que vamos a estar viendo esto en nuestra formación. Si les interesa, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, van a encontrar los links debajo en la descripción para poder ir a recibir más información sobre el tratamiento y los esperamos en la formación.